bien, vamos a trabajar el tema 2.2, que son funciones exponenciales simétricas. Nos dice que grafiquemos las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano. F de x es igual a f sub 1 de x igual a 3 a la x, la otra es 3 a la menos x y la última es menos 3 a la x. Vaya, para empezar, con 3 a la x, ese 1/9 sale de la siguiente manera, sale de elevar 3 a la menos 2. Y recordemos que 3 a la menos 2 es como que yo tenga 1 sobre 3 al cuadrado y ahí sale el 1/9. Y si yo lo quiero tener en decimales, simplemente divido 1 entre 9 y en decimales eso equivale a 0.11. ¿Estamos? 0.11. Vale. ¿De dónde sale el 1/3? Recordemos que el 1/3 sale de tener 3 a la menos 1 y eso es como que yo tenga 1 entre 3. Y si yo quiero saber en decimales para poder graficar cuánto es 1 entre 3 o 1/3, simplemente eso es igual a 0.3. Vale. El 1 ya sabemos que sale de 3 a la 0. Estamos y 3 a la 0 ya sabemos que es 1. Para la otra es 3 a la 1 y sale 3. Y para la otra es 3 al cuadrado y de ahí sale el 9. Estos son los puntos para esa primera gráfica. Vale. Muy bien. Para la próxima tabla, ese menos 2 o ese 9, perdón, estamos evaluando 3 a la menos x, ¿verdad? Entonces 3 a la menos 2. Entonces quedaría así. 3 a la menos 2 y eso equivale a tener 3 al cuadrado porque negativo y negativo se hacen positivo y de ahí sale el 9. Por eso el punto es menos 2,9. El otro sale de 3 a la menos 1 y eso equivale a 3 a la 1 y eso es 3. El otro sale de 3 a la menos 0 que equivale a 3 a la 0 y ya sabemos que ese es 1, 0,1, ¿verdad? Y el 1/3 sale de tener 3 a la menos 1. Eso equivale a 1/3. Y 1/3 ya vimos que equivale a 0.33. Para el otro sería 3 a la menos 2. Y 3 a la menos 2 resulta de igual a tener 1 sobre 3 al cuadrado. Y eso equivale a tener 1 sobre 9. Y ya vimos que eso equivale a 0.11. Vale. De ahí sale esa tabla. Vamos con la tercera tabla. Vale. Para la tercera tabla la función es menos 3 a la x. Para el primer caso es como que yo tuviese entonces menos 3 a la menos 2. Y eso equivale a tener a menos 1 sobre 3 al cuadrado. Y eso equivale a tener a menos 1 sobre 9. Y eso equivale a tener menos 0.11. Para el otro es menos 3 a la menos 1. Equivale a tener menos 1/3 y equivale a menos 0.33. Para el otro es menos 3 a la 0. Y ya sabemos que 3 a la 0 es 1. Para el otro caso es 1 sobre menos 3 a la 1. Y menos 3 a la 1 sigue siendo menos 3. Y la otra es menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Recordemos que para este ejercicio el menos está fuera del valor de a. Entonces básicamente eso equivale a tener menos 3 al cuadrado es menos 9. Vale. Una vez que ya vimos de dónde se obtienen esos puntos, lo que nos pide el ejercicio es graficar. Vale. El primer punto es menos 2,1. Esa es la gráfica, ¿verdad? De color azul. Estamos menos 2,0.1, más o menos cae el punto acá. El otro punto es menos 1,1/3. Menos 1,0.33 más o menos cae acá. El otro punto es 0,1, que es este 0,1. El siguiente es 1,3. 1,3 cae acá. Y el último es 2,9. Sería este punto. Entonces, esta gráfica corresponde a 3 a la x. Vale. Ahora vamos a graficar 3 a la menos x. El primer punto es menos 2,9. Me muevo hacia menos 2 y ahora a 9. Sería este punto. Esa es la gráfica de color verde. Menos 1,3. Me muevo menos 1 y luego a 3. Sería el puntito acá. 0,1 también pasa por 0,1. Sería acá. Mira. 1,1/3. 1, 0.33 más o menos cae acá. Y 2,1 2, 0.11 más o menos cae acá. Y uno de los puntos. Y ahí podemos ver
que sería la gráfica de color verde. Vamos ahora con menos 3 a la x. El primer punto es menos 2, menos un noveno, es decir, menos 2, menos 0.11. Me voy a menos 2 y luego ubico menos 0.11 más o menos cae acá. Menos 1, un tercio, es decir, menos 1, menos 0.33. Sería este puntito de acá. 0, menos 1 cae exactamente acá. 1, menos 3 cae acá. Y 2, menos 9 cae acá abajo, la de color rojo. Va, el otro literal me decía que comparara las coordenadas de x de los puntos f1 y f2 que tienen la misma coordenada en y. Esa es la comparación que tengo que hacer. Es decir, voy a comparar qué sucede con los valores que tienen, por ejemplo, menos 2. Voy a comparar con la otra coordenada de menos 2, menos 1 con menos 1 y 0 con 0 y así sucesivamente. Vamos a ver. Estoy comparando ahorita la a y la b. Es decir, 3 a la x y 3 a la menos x. Si nos fijamos, si nos percatamos, cuando en la f de x igual a 3 a la x vale menos 2 y en la otra vale 2, se obtiene el mismo valor de f de x, un noveno. Cuando acá vale menos 1 y en la otra vale 1, se obtiene el valor de un tercio, el mismo valor. Las dos comparten 0,1. Luego cuando en una vale 1 y en la otra vale menos 1, se obtiene el mismo valor 3. Igual acá, al evaluar 2 y menos 2 en la otra, se obtiene el mismo valor de 9. Y aquí vamos a observar lo siguiente. Si x, y es un punto de la gráfica f1, entonces menos x, y es un punto de la gráfica de f2. Las gráficas son simétricas respecto al eje y. Es decir, ¿qué sucede con simetría? Si yo vengo y doblo por el eje y acá, esta gráfica es el reflejo de esta otra. Es decir, son simétricas a partir de este eje y. Es como el efecto espejo entre estas dos. Ahora bien, si nosotros comparamos, acá nos dice que la gráfica y igual a 3 a la menos x es simétrica a la gráfica y igual a 3x respecto al eje y. Por ejemplo, nosotros vimos una en el ejemplo anterior que era 2 a la x. Si yo este plano cartesiano yo lo doblara a lo largo del eje x, al llevarme estos puntos van a calzar perfectamente con los puntos de color rojo. Si yo hago esto, ¿verdad? Si yo doblo por el eje y la gráfica. A eso se refiere el eje de simetría en el eje y. Ahora vamos a comparar f1 y f3. Bueno, para que dos gráficas sean simétricas respecto al eje y, si nos fijamos, tienen que tener la misma base, es decir, el 3. Ambas tienen el 3. Solo que una tiene a la x y la otra tiene a la menos x. Cuando eso suceda, siempre van a ser simétricas al eje y. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la gráfica siguiente, supónganse que yo tengo 5 a la x y 5 a la menos x. Estas también son simétricas respecto al eje y. Si yo tuviese 10 a la x y 10 a la menos x, también son simétricas, tienen la misma base y el exponente es el opuesto. Si yo tuviese, por ejemplo, 15 a la x y 15 a la menos x, también son simétricas respecto al eje y. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vale, hoy vamos a comparar la primera función con la última. Vale, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes ven, el exponente es el mismo, x, pero la base es la base opuesta. Aquí es 3 y aquí es menos 3. Vamos a ver qué sucede, miren. Si nos fijamos, cuando en una vale menos 2x y en la otra también vale menos 2, en una se obtiene un noveno, pero en la otra se obtiene el opuesto de un noveno, es decir, menos un noveno. Cuando en ambas vale menos 1, en una vale un tercio y en la otra va a ser el opuesto de un tercio, que va a ser menos un tercio. Si en ambas vale 0, en una vale 1, entonces en la otra va a valer menos 1. Si aquí vale 1, en una vale 3, en la otra va a valer menos 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos dice? Que si x y y es un punto de la gráfica de f1, entonces x, menos y es un punto de la gráfica de f2. Entonces ahí se va a decir que las gráficas son simétricas respecto al eje x. Es decir, que si ahora yo vengo y ese plano cartesiano yo lo doblo acá a la mitad, esta gráfica azul va a calzar perfectamente con la gráfica de color rojo. Es decir, van a ser simétricas respecto al eje x. Y ahí es donde nos dice que la gráfica y igual a menos 3 a la x es simétrica a la función y igual a 3x respecto al eje x. Vale. ¿Qué significa entonces esto? ¿Cuándo van a ser simétricas al eje x? Cuando
las bases sean opuestas. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser simétricas al eje X? Si yo tuviese, por ejemplo, 7 a la X y menos 7 a la X son simétricas respecto al eje X. De igual manera, si yo tuviese 10 a la X y menos 10 a la X, la base es opuesta y el exponente es igual. Siempre que eso suceda, la simetría se va a dar respecto al eje X. Vale. Y eso es lo que nos dice que la función, la conclusión, las funciones y igual a la X y y igual a la menos X, siempre van a ser simétricas respecto al eje Y. Para graficar y igual a la menos X, se cambia el signo a las coordenadas en X de los puntos de la gráfica y igual a X. Dice que si las funciones y igual a la X y igual a menos a la X son simétricas respecto al eje X, para graficar y igual a menos a la X se cambia el signo de las coordenadas en Y de los puntos de la gráfica de y igual a la X. Y por último nos dice que las funciones y igual a la menos X y y igual a menos a la menos X son simétricas respecto al eje X. Y para graficar y igual a menos a la menos X se cambia el signo de las coordenadas en Y de los puntos de la gráfica de y igual a la menos X. Vaya, por ejemplo, acá nos dice que nosotros vamos a graficar la función menos 3 a la menos X. Entonces, simplemente para graficar esa función se va a cambiar el signo a las coordenadas en Y de los puntos de la gráfica de 3 a la menos X. Vaya, por ejemplo, acá basta con que yo obtenga estos puntos de 3 a la menos X. Cuando X vale 2, va a quedar 3 a la menos 2. Así como hicimos, ¿verdad? Con este problemita de acá. Como tenemos 3 a la menos X, 3 a la menos 2 equivale a 1/9. Luego, cuando X vale 1, es 3 a la menos 1 y eso equivale a 1/3. Cuando X vale 0, es 3 a la menos 0, que sigue siendo 1. Aquí sería 3 a la menos 1, que es así como nos queda acá. 3 a la menos X, y como X vale menos 1, 3 a la menos 1 es 3 a la 1 y eso vale 3. Y de último es menos 2. Cuando X vale menos 2 es como que yo tenga 3 a la menos 2, eso me lleva 3 al cuadrado y eso da 9. Entonces, para graficar esta, si nos fijamos, esta es simétrica con esta respecto al eje X, que es lo que nos indicaba esta parte acá. A y menos A. 3 y menos 3. Entonces, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer? Las mismas coordenadas en X van a ser las mismas para esa otra gráfica. Pero a los valores de Y yo les voy a cambiar el signo. Es decir, que para 2 ahora ya no va a ser 1/9, va a ser menos 1/9. Para 1 ya no va a ser 1/3, ahora va a ser menos 1/3. Para 0 ya no va a ser 1, ahora va a ser menos 1. Para 1 sería menos 3 y para menos 2 sería menos 9. Entonces basta con que yo le cambie el signo. Pero eso es solamente cuando es simétrica respecto al eje X. Cuando era simétrica respecto al eje Y, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que el signo que se cambia es de las coordenadas en X. Vale. Pero una vez ya obtenidos los puntos, simplemente los ubicamos en nuestro plano cartesiano y ahí efectivamente vemos que se da la simetría. Esto ustedes lo pueden hacer fácilmente en GeoGebra también, pero recordemos que GeoGebra solo va a ser para comprobar. Tiene que venir el proceso de la tabla y los puntos bien ubicaditos en nuestro plano cartesiano y luego unidos. Pero si nosotros lo queremos comprobar en GeoGebra, basta con que coloquemos menos 3 a la menos X. Entonces coloco menos 3, luego acá, a la menos X. Y si nos fijamos, efectivamente, aquí tenemos la gráfica, que es la que nos pedía, ¿verdad? Pero si yo quiero encontrar la simétrica, ya sabemos que sería la simétrica de 3 a la menos X, que efectivamente aquí está, ¿verdad? Entonces, al doblar acá por el eje X, se da la simetría.